Yepa, amigos guitarristas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo sin instrumento. Bueno, sí, con instrumento, porque lo vamos a tener, pero no lo vamos a tocar. Bueno, sí, también lo vamos a tocar, pero lo vamos a tocar de una manera distinta. Vamos a cambiar cuerdas y vamos a hacer un poco de mantenimiento del mástil y del diapasón y de lo que es el propio instrumento en sí, ¿de acuerdo? Yo voy a usar distintos productos. El que os recomiendo sí es el aceite para el mástil, ¿de acuerdo? Para lo que es el diapasón. Este aceite sí que va bastante bien. Podéis encontrarlo en cualquier distribuidor de tiendas de música o en internet, hay 50.000. Y después para el cuerpo de guitarra, yo conozco a mi guitarra y yo sí voy a usar este limpiador, pulidor, llamadle como queráis, porque mi instrumento sí que tiene el barniz que le puedo poner esto. Si no, lo haría con agua o con otras guitarras que tengo de barniz goma laca. Bueno, con otra, porque el barniz goma laca es bastante caro. Solo tengo una guitarra con barniz goma laca. Esa sí que le pongo solo agua, ¿de acuerdo? Agua o un trapo húmedo para limpiarla y sí que no uso ningún tipo de elemento de estos, ¿vale? O sea que venga, vamos al lío y vemos cómo cambiar cuerdas. ¡Vamos! Bueno, pues nada, chicos, ahora sí que ya vamos al lío de verdad. Vamos a ver cómo cambiar estas cuerdas de guitarra y vamos a ver también cómo limpiar el diapasón. Existen distintas posiciones sobre si hay que cambiar las cuerdas una a una, quitarlas todas, ponerlas. Aquí, a ver, lo más purista es quitar una, poner una, quitar una, poner una, quitar una, poner una, quitar una, poner una, ¿vale? Sí que es más laborioso, pero garantizamos que la tensión del mástil no varía. Entonces la tensión del mástil se mantiene constante o prácticamente constante todo el rato y ahorramos a la madera sufrimientos gratis. Sí que es cierto que si la guitarra es buena o tiene algún tipo de varilla metálica o algún refuerzo de ébano, pues esto no es tan relevante, ¿vale? Entonces, ahí como queráis. En este caso, como vamos a limpiar el mástil, sí o sí tenemos que retirar todas las cuerdas o tendríamos que aflojar la tensión de todas y separarlas para poder limpiar bien el mástil, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos al lío y os cuento. Empezamos. Yo, como veis, siempre pongo una mantita debajo que me ayuda a no arañar el instrumento y a no tener ninguna cosa rara. Entonces, pues nada, empezaríamos aflojando, pues para que lo veáis, bueno, ya sabéis, ¿eh? Le damos vueltas aquí y giramos. Esto puede ser un poco tediosete, entonces siempre tenemos esta herramienta, que es Chachi Piruli Juan Pelotilla, y que nos va a ayudar mucho, ¿vale? Entonces empezamos aquí, darle vueltas, traque, y la aflojamos. Muy bien, ya la tenemos casi secada, muy bien. Pues vamos con esta que ya está floja, sacamos la siguiente y así vamos haciendo con todas las 6, ¿vale? Como os he dicho que tengo que limpiar todo el mástil, entonces tendré que sacar las 6, ¿de acuerdo? Si lo hacemos a mano, pues es un poquito más tedioso, pero bueno, tampoco no es la muerte de nadie. Oye, este artilugio sí que es relativamente barato, ya veis, es un cacho plástico, entonces ahí nos va a arruinar, pero bueno, si no lo tenéis, pues lo hacéis a mano y listo, oye, que tampoco nos pasa absolutamente nada. Venga, que solo nos quedan 3. Vamos aquí. Media guitarra aflojada. Venga, estamos aquí aflojando la de sol. Venga, todos abajo. Venga, un poco más de candela. La que normalmente tiene más cuerda enrollada es la más aguda de mí. Ay, disculpad. Llevo un catarro como media España, ¿no? Que estamos en esta época. Estoy grabando este vídeo en diciembre. Entonces media España está catarrada. Yo también. Pues nada, voy aflojando todo esto. Esta ya casi está. Y vamos a de mí. Venga. Listo. Muy bien. Pues ya las tengo todas fuera. A ver. No, me queda un poquito más. Venga, Pepa, ahí, esa muñeca, hostia, como si fuera al gimnasio cada día. Venga, dale candela. Bueno, cada día no, pero 4 veces a la semana intento ir. Venga. Muy bien. Muy bien, ya está. Todas las cuerdas quitadas, ¿vale?
Muy bien, pues vamos a ver cómo limpiamos esto. Hay un poco de suciedad, como veis aquí en los trastes, un poco a cámara para que lo veáis. Estos trastes de aquí se pueden ensuciar un poco, por aquí también tengo uno, ¿vale? Hay unos artilugios que van muy bien para limpiar el metal de los trastes. Yo ya os digo, esto lo recomiendo hacer, pues, no sé, una cada 2 o 3 veces que que cambiéis las cuerdas. Ponéis el aparatito este y a frotar un poquito hasta que quede extremadamente brillante, ¿vale? Para limpiar trastes. Muy bien, ya tenemos el traste limpio. ¿Ahora qué hacemos? Pues bueno, lo limpiamos un poquito el mástil, ¿vale? Y ahora aplicaremos unas gotitas normalmente es pues, aceite de limón o un elemento especial para mástil. Aquí tengo el fingerboard oil, pues aceite de mástil. O sea, no tiene muchos misterios, ¿vale? Esto va muy bien para hidratarlo y para tratarlo, para que no aparezcan grietas. Unas gotitas, no hay que ser excesivamente generoso porque después esto lo esparciremos y ya veréis que cunde bastante, ¿vale? Entonces cogemos un papelito y lo frotamos bien para esparcirlo. ¡Hey, hey, hey, hey! Todo el mástil perfectamente hidratado. Aquí me he dejado un poquito, voy a añadir un pelín, aquí con la luz se ve bien, que le faltaba un poco, la escuela y después la pondré. Muy bien. Perfecto, oye. Todo el mástil limpio y perfectamente hidratado, como veis, había bastante roñita, ¿vale? Y ya está todo perfectamente hidratado. Muy bien. Pues nada, sacamos las cuerdas de abajo. Las tenemos. Bueno, ya quitadas. Vale, entonces, el instrumento, dame un poco de aceite para que me caiga. Y vamos a limpiar un poco esto. Tengo un poquito de producto. Esto a mí me vale con agua, jabón o con cualquier producto especial de tapas de guitarra. Este, por ejemplo, está bien, es de la marca Dunlop, pero bueno, cualquiera. Todas las marcas más o menos prestigiosas de guitarra tienen mantenimiento de guitarra, tienen elementos. D'Addario me suena que tiene. Y si no, pues bueno, agua o... Y he usado esto en guitarras que no sean de laca, es decir, que tengan un barnizado pues como este, simple. O sea, si es una guitarra de menos de 2.000 euros, puedes hacer estas cosas. Si es más, pues hostia, yo te diría que solo le eches agua, ¿vale? Porque acostumbran a tener lacados con un tipo de barniz que después no... Muy bien, pues nada, vamos a encordar, ¿de acuerdo? Hay dos maneras de hacer el nudo abajo, o yo conozco dos maneras de hacer el nudo abajo. Aquí, para gustos colores, o sea, la que os guste más, y ahora os mostraré una y os mostraré la otra. Y ya me decís la que os parece mejor, ¿de acuerdo? Ya tenemos la primera cuerda. Podemos hacer el nudo así. Pasamos, bajamos, bajamos y queda este nudo, es el que yo tenía puesto antes, ¿vale? O podemos hacer
este nudo. Pasamos por aquí, pasamos, apretamos hacia abajo y se va. ¿Vale? Este nudo. El que os guste más, a mí me gusta más el otro. No sé, este lo he usado durante muchos años y ahora estoy montando con el otro. O sea, los dos me han ido muy bien, ¿eh? O sea que parece que este es un poco más robusto. Bah, no sé. Oye, para gustos colores, ¿qué queráis? A mí este ahora me da por encordar así, pues voy a encordar así, ¿de acuerdo? Ya veis, hacemos el nudito y ahora nos vamos para la parte de arriba, le ponemos la vuelta para que lo veáis bien. Ponemos la cuerda por el agujerito, cogemos por detrás, ¿sí? La encaramos bien y ahora subimos y le damos una vueltecita por debajo. Lo estáis viendo bien, ¿eh? Damos una vueltecita por debajo y me queda así. ¿Lo veis? Sí que veis bien, ¿no? Y ahora empezamos y enrollamos. ¿De acuerdo? Y a medida que va enrollando ya va cogiendo tensión, ya se va agarrando sobre sí misma, no hay que hacer nudos raros, no hay que hacer nada raro, ¿de acuerdo? Y la propia cuerda ya se va enrollando sobre sí misma y ya va asegurándose, ¿vale? Y así evitamos que se nos escape, ¿de acuerdo? Podemos poner el afinador y así vemos cómo vamos, todavía estamos lejos. Un poquito más. Muy bien, por aquí estaríamos, ¿vale? Después ya volveremos a ella. Aseguramos bien puentes y cejuelas. Perfecto. Vamos a la siguiente. Damos la cuerda de la. Pues cogemos la cuerda de la y hacemos exactamente lo mismo. Vamos abajo. Vale, pasamos el mismo lacito de antes. Lo cojo así para que lo veáis bien. Vamos por aquí detrás. Damos la vueltecita, ¿sí? Y por aquí abajo. ¿Vale? Aguantamos aquí abajo y tensamos. Ya veis que queda preciosísimo. ¿De acuerdo? Vamos para arriba y como antes. Pasamos la cuerda. Doy la vuelta para que lo veáis mejor. Pasamos la cuerda. Ponemos la cuerda por aquí. Veis que ha pasado por el agujero y ahora la tenemos aquí. Le damos una vueltecita por abajo. Y tiramos un poquito y ahora ya podemos apretar. Tenemos lejos, más, más. Vale, y ahora lo mismo con la cuerda de R, ¿eh? El mismo proceso. Aquí pasamos por aquí abajo. Os digo, con el mismo lacito. Bueno, a mí es que este lacito me gusta bastante. Lo pasamos, aguantamos. ¿Sí? ¿Lo veis? Lo vuelvo a hacer. Pasamos por aquí. ¿Sí? Pongo aquí para que lo veáis bien. Aquí paso por abajo. Y lo aguanto aquí abajo. Ahora tiro. Y ups, ya me queda puesto. Estupendísimo. Vamos para arriba. Y damos la vuelta. Vamos arriba de todo el mástil. Ponemos la cuerdecita. Tiramos. Subimos. Y aquí, como siempre, solo damos una vueltecita por detrás de la cuerda, ¿lo veis bien? Se ve bien desde la cámara. Cogemos una por aquí y ella misma ya nos hace. ¿Veis cómo queda, eh? Nos queda así. Y a la misma hora cuando... Pues muy bien, empezamos con la cuerda de sol.
en este caso son de nylon, ya sabéis, podrían ser de carbono, de titanio, de nylon, incluso esas que hay ahora sintéticas que parecen tripa de animal, ¿no? Como las antiguas. Venga, pues las pasamos por aquí, damos una vuelta. Este sí que haremos un nudo ligeramente distinto, ¿vale? Le daremos 2 vueltas porque estas cuerdas se pueden escapar, entonces le daremos 1 y 2, ¿vale? ¿Veis cómo queda? ¿Sí? Con 2 vueltas pasamos, tensionamos, nos aseguramos que quede bien pillada abajo y tiramos para arriba. Muy bien. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, penúltima, la misma historia, ¿eh? Damos, lo cogemos por aquí, pasamos la cuerdecita, damos la vuelta, 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, fijamos abajo y tiramos, ¿vale? Que nos quede bien firme. Y para arriba. Doy la vuelta a la guitarra para que lo podáis ver bien. Venimos aquí, cogemos, pasamos cuerda, damos la vuelta por arriba y una vueltecita por aquí abajo, ¿vale? Si fueran de alta tensión, como os he dicho antes, sí que vale la pena darle 2 vueltas. En este caso no lo son, por lo que no vale la pena darle vueltas. Claro. Y vamos con la última. De la vuelta para que lo veáis. Es el mismo proceso, ¿eh? Esta, como es la más fina, sí que hay que ir un poco con cuidado y que no se nos escape. Que no es la primera vez que se me escapa una cuerda de estas y nos da aquí un petardazo. Entonces, la cogemos fuerte, venimos por aquí, damos la vuelta, busquemos aquí el ojal, lo tenemos, vamos al lío, venga, y en esta sí que os recomiendo darle un par de vueltas porque si no a veces se escapa, o sea, una y otra, ¿vale? Bueno, si fuera de alta tensión sí que te diría que hay que hacerlo así. ¿Vale? Pues vamos a hacerla, está tirando, vamos a tirarla. Vamos a ver, ¿vale? Y así que quedaría la guitarra. ¿Vale? Para que veas los nudos de abajo quedarían así. Y en la parte de arriba, pues bueno, quedaría estándar. Yo acostumbro ahora con unas alicates a cortar un poco lo que queda aquí abajo, evidentemente. O sea, esto de aquí sí que lo dejo súper recortado. Para que no hayan vibraciones no deseadas, esas fricciones, esos toquizuelos que a veces molestan. Y muy bien, ahí lo tenemos. Perfecto. La parte de arriba va a gustos. Hay mucha gente que le gusta tenerla así. A mí no, yo como habéis visto en los vídeos las tengo todas recortadas. Entonces ahora las recortaré un poco. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya servido. ¡Hasta pronto!